A las 3:17 de la madrugada, hora de Teherán, 20 misiles de crucero Tomahawk cruzaron simultáneamente el espacio aéreo iraní procedentes del mar Arábigo. No fue una advertencia. Fue el inicio de algo que ningún analista había calculado con exactitud y que el mundo entero tardaría horas en comprender del todo. El 13 de julio de 2026, Estados Unidos lanzó la primera de varias oleadas de ataques sobre territorio iraní. Lo que comenzó como una operación descrita por fuentes del Pentágono como quirúrgica y limitada, se convirtió en cuestión de horas en la escalada militar más grave en el Medio Oriente desde la invasión de Irak en 2003. Para entender cómo se llegó a ese punto, hay que seguir los minutos tal como ocurrieron, uno detrás del otro, porque en esta historia cada minuto cambió algo. 3 días antes del ataque, el USS Dwight D. Eisenhower, uno de los portaaviones de clase Nimitz de la Marina de los Estados Unidos, había completado su reposicionamiento en el mar Arábigo, acompañado por un grupo de ataque que incluía 4 destructores clase Arleigh Burke y 2 cruceros de misiles guiados. El movimiento no pasó desapercibido para Teherán. La inteligencia iraní lo registró, lo analizó y lo comunicó al Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Las imágenes de satélite mostraban también que en la base aérea de Al-Udeid, en Qatar, la actividad en pistas y hangares había aumentado de manera inusual durante las 48 horas previas. Aviones cisterna KC-135, cazabombarderos F-A-18 y varios F-35 del escuadrón VFA-31 habían sido vistos completando cargas de combustible y armamento en ciclos que no correspondían a operaciones de rutina. La primera ola llegó exactamente a esa hora de la madrugada. 20 Tomahawks lanzados desde los destructores USS Gravely y USS Mason viajaron a velocidad subsónica durante aproximadamente 80 minutos antes de impactar contra 7 objetivos distribuidos entre las provincias de Isfahán y Qom. Entre esos objetivos se encontraban instalaciones de radar de alerta temprana, un depósito subterráneo de combustible para misiles balísticos a 12 kilómetros al sureste de Isfahán y una subestación eléctrica vinculada al sistema de enfriamiento de la planta nuclear de Fordow. Los primeros reportes locales hablaban de detonaciones que se sentían como sismos. Las cámaras de seguridad de una mezquita en las afueras de Qom capturaron una bola de fuego que iluminó el horizonte por 4 segundos completos antes de que las imágenes fueran cortadas. La defensa aérea iraní respondió de inmediato. Los sistemas S-300, adquiridos de Rusia años atrás tras prolongadas negociaciones, fueron activados en modo de combate en al menos 3 posiciones conocidas alrededor de Isfahán y Teherán. Según fuentes militares que circularon en medios regionales durante las horas siguientes, 6 de los 20 Tomahawks de la primera ola fueron interceptados antes de alcanzar sus objetivos primarios. 14 impactaron. El sistema Khordad-15, de fabricación iraní, también fue puesto en alerta máxima. Este sistema tiene capacidad para detectar y neutralizar blancos de baja firma de radar, incluyendo vehículos aéreos no tripulados de tipo sigiloso. Pero esa noche, la velocidad y el número de los proyectiles superó en varios puntos la capacidad de respuesta de las baterías desplegadas. A las 4:45 minutos, la segunda ola se inició desde el aire. Varios B-2 Spirit que habían despegado desde la base Diego García en el Océano Índico horas antes, alcanzaron sus ventanas de ataque y liberaron bombas JDAM de precisión guiadas por GPS sobre 3 objetivos adicionales. Un complejo de túneles al norte de Fordow, una base de lanzamiento de misiles balísticos en la provincia de Semnan, y lo que el Pentágono describió luego como un nodo de comando y control ubicado en búnkers reforzados al este de Teherán. El B-2 Spirit no es un avión que aparezca en los radares convencionales con facilidad. Su firma reducida le permite penetrar defensas que hubieran derribado a cualquier otro aparato. Esa noche, al menos 2 B-2 completaron sus misiones sin ser alcanzados. Mientras tanto, en el estrecho de Hormuz,
La tensión había alcanzado un nivel que ningún comandante de flota en la región recordaba haber vivido. El estrecho, esa franja de agua de apenas 33 kilómetros en su punto más angosto, es la arteria por donde pasa el 20% del petróleo que consume el mundo. Las unidades navales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica desplegaron decenas de lanchas rápidas que comenzaron a maniobrar a distancias peligrosamente cortas de buques comerciales que transitaban la zona. 3 petroleros de bandera griega recibieron advertencias de aproximación y cambiaron de curso. Un buque de carga con bandera de Panamá reportó haber sido sobrevolado por un dron a baja altitud a las 5:22 minutos. Las tripulaciones de los destructores estadounidenses en la zona operaban en el mayor nivel de alerta posible, con todos los sistemas de armas activos. Los submarinos clase Gadir de la Armada iraní, pequeños pero capaces de operar en aguas poco profundas con eficiencia considerable, fueron detectados por sensores de la flota del Quinto Flotilla de los Estados Unidos en Bahrein en al menos 2 posiciones distintas dentro del estrecho. No atacaron, pero su presencia era un mensaje que todos entendieron sin necesidad de palabras. La tercera ola llegó pasadas las 6 de la mañana. Esta vez, los F-35 de la base Al-Udeid cruzaron el espacio aéreo de Irak, con coordinación implícita con Bagdad, que Irak negó públicamente pocas horas después. Los blancos de esta fase incluían baterías de misiles balísticos Shahab-3 en las afueras de Desful, una ciudad de poco más de 280.000 habitantes en la provincia de Yuzestán, y una instalación de almacenamiento de combustible de cohetes cerca del complejo petroquímico de Abadán. Las imágenes de inteligencia mostraron que al menos una batería de Shahab-3 había sido destruida antes de que pudiera ser trasladada a posición alternativa. Otra, según se supo después, había logrado ser reubicada horas antes del ataque gracias a una alerta interna que nunca fue identificada oficialmente como filtración. En Abadán, el incendio que comenzó en los tanques de almacenamiento tardó más de 7 horas en ser controlado parcialmente. Las llamas eran visibles desde el aire a 80 kilómetros de distancia. La refinería de Abadán, una de las más grandes de la región, redujo su producción al mínimo operativo. El precio del petróleo Brent, que había cerrado la jornada previa en $94 por barril, saltó en los mercados asiáticos a $147 en las primeras 2 horas, después de que las noticias comenzaron a confirmarse. Antes del mediodía llegaría a $163. Para el cierre del día en los mercados europeos, algunos contratos de futuros tocaban los $178. Irak cerró su espacio aéreo. Omán desvió todos los vuelos comerciales hacia rutas alternativas. Kuwait activó sus protocolos de emergencia militar. Arabia Saudita no hizo declaraciones oficiales durante las primeras 10 horas, pero fuentes diplomáticas en Riad indicaron que el reino había solicitado urgentemente comunicación directa con Washington. En el Consejo de Seguridad de la ONU, Francia solicitó una sesión de emergencia que fue convocada para las 14 horas tiempo de Nueva York. Antes de que comenzara, Rusia y China habían emitido declaraciones conjuntas pidiendo el cese inmediato de las hostilidades y el respeto de la soberanía territorial iraní. El embajador ruso ante la ONU utilizó la palabra agresión 4 veces en su intervención. China, por su parte, fue más cautelosa en el lenguaje, pero igualmente firme en el fondo. Advirtió que una escalada adicional tendría consecuencias impredecibles para la estabilidad global. Ninguno de los 2 países propuso medidas concretas. Observaron, calcularon. Israel no celebró ni condenó. El gobierno en Jerusalén guardó silencio oficial durante casi 12 horas, mientras sus fuerzas aéreas completaban una operación de alerta en el norte del país, y el sistema de defensa Iron Dome era activado en posición preventiva en varias ciudades. Internamente, según reportes de medios israelíes, el Gabinete de Seguridad evaluaba si el debilitamiento de las capacidades iraníes representaba una oportunidad o un nuevo vector de amenaza proveniente de grupos aliados a Teherán en la región. Mientras los diplomáticos hablaban, Irán tomaba sus propias decisiones. Y aquí está la pregunta que todavía no tiene una respuesta clara.
¿Quién en realidad encendió el primer eslabón de esta cadena? Los ataques del 13 de julio fueron presentados por Washington como respuesta a acciones iraníes previas en el estrecho y a un incidente con un dron de reconocimiento derribado sobre aguas internacionales 11 días antes. Teherán describía ese dron como una plataforma de vigilancia que violó su espacio aéreo. Estados Unidos insistió en que operaba en zona internacional. Las dos versiones no pueden ser ciertas al mismo tiempo, y sin embargo ambas circularon durante semanas con igual convicción en sus respectivos medios. La cuarta ola, la más intensa, comenzó a las 9:38 de la mañana hora local iraní. Drones MQ-9 Reaper, operados remotamente desde una base de mando fuera de la región, atacaron en coordinación con misiles Tomahawk adicionales lanzados desde el USS Mason contra una serie de objetivos en Teherán mismo. No el centro de la ciudad, no zonas residenciales densas, pero sí las inmediaciones de lo que inteligencia estadounidense identificaba como búnkers de comando enterrados a más de 30 metros de profundidad bajo instalaciones de apariencia civil en el distrito de Labizan. Los Tomahawks utilizados en esta fase llevaban ojivas de penetración diseñadas para estructuras subterráneas reforzadas. La respuesta iraní a esta cuarta ola fue la más visible y la más perturbadora para los mercados y los gobiernos que miraban desde afuera. Decenas de drones Shahed 136, los mismos utilizados en otros conflictos como munición merodeadora de bajo costo, pero alta precisión relativa, fueron lanzados en múltiples direcciones. Algunos apuntaban hacia instalaciones militares estadounidenses. Otros, según evaluaciones posteriores de inteligencia regional, iban dirigidos a bases en el Golfo Pérsico. Al menos 9 fueron interceptados por sistemas Patriot y CIWS de los destructores clase Arleigh Burke antes de alcanzar sus blancos. 3 lograron impactar en zonas periféricas de la base de Al-Udeid, causando daños en instalaciones de almacenamiento y una pista secundaria, y generando 7 bajas entre personal militar y contratistas. Fue la primera sangre estadounidense confirmada del conflicto. Desde los búnkeres bajo Teherán, mientras las sirenas sonaban en la superficie, el liderazgo iraní evaluaba sus opciones. ¿Era este el momento de lanzar los Fateh 110 almacenados en posiciones dispersas? ¿Era el momento de activar los activos en el Líbano y Gaza? ¿O era el momento de detener la espiral antes de que se convirtiera en algo que ya nadie pudiera controlar? Cada opción tenía un costo. Cada silencio también. Y uno se pregunta qué habría hecho cualquiera de nosotros, atrapado entre la dignidad nacional y la razón fría, en esa sala subterránea a las 10 de la mañana de un lunes de julio, con el techo temblando. En las calles de Teherán, la realidad tenía otra textura. Las estaciones de metro se llenaron de familias con maletas, de madres con niños en brazos, de ancianos que no entendían bien lo que estaba pasando, pero reconocían en el rugido lejano algo que sus cuerpos recordaban de otras guerras. Las gasolineras tenían filas de más de 2 kilómetros. Los supermercados fueron vaciados en horas. Las redes sociales iraníes, parcialmente bloqueadas, filtraban imágenes fragmentadas que el mundo recogía y amplificaba sin siempre saber su contexto real. Los daños acumulados hasta el final de esa primera jornada eran considerables, pero no totales. Según estimaciones preliminares de fuentes militares y periodistas en la región, Irán había perdido al menos 4 instalaciones de radar destruidas o gravemente dañadas, 2 baterías de misiles balísticos, la capacidad parcial de la refinería de Abadán y al menos un nodo del sistema de comando subterráneo en Teherán. Las bajas militares iraníes confirmadas rondaban los 80 efectivos, con estimaciones no verificadas que llegaban al doble. Las víctimas civiles, siempre las más difíciles de contar en tiempo real, comenzaban a reportarse en al menos 3 localidades cercanas a los sitios impactados. 22 muertos civiles confirmados hasta el anochecer del 13 de julio, con decenas de heridos. Del lado estadounidense, los 7 heridos en Al-Udeid, 2 aeronaves con daños menores por fuego antiaéreo iraní sobre el Golfo, y un MK-9 Reaper derribado por un sistema Khordad 15 sobre la provincia de Bushehr.
sin bajas mortales en combate directo en ese primer día. Aunque la guerra raramente distribuye sus costos con esa equidad por mucho tiempo. Existe una línea que, una vez cruzada, convierte una operación militar en una guerra total. ¿Y dónde estaba exactamente esa línea el 13 de julio de 2026? Esa pregunta no la respondió nadie ese día. Ni Washington, ni Teherán, ni las capitales que miraban con creciente alarma desde afuera. El Consejo de Seguridad de la ONU terminó su sesión de emergencia sin acuerdo, bloqueado por el veto cruzado entre las potencias permanentes. La resolución propuesta por Francia y el Reino Unido pidiendo un cese al fuego inmediato no llegó a votación formal. Al caer la noche del 13 de julio, el mundo no sabía si lo que había vivido era el inicio de una guerra o el capítulo más violento de una confrontación que seguiría buscando su propio límite. Los mercados cerraron con pérdidas generalizadas. Los gobiernos de todo el planeta emitían comunicados que decían mucho sin decir nada. Y en algún punto entre el Golfo Pérsico y las montañas de Zagros, misiles que todavía no habían sido lanzados esperaban en sus tubos la orden que podría no llegar, o podría llegar en cualquier momento. Lo que ocurrió en las siguientes 72 horas cambiaría esa ecuación de maneras que nadie, en ninguna sala de situación, había calculado del todo. Pero eso es otra historia. O quizás es la continuación de la misma, y la línea entre ambas nunca fue tan clara como quisiéramos creer.